Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire, una nueva edición de Impacto Económico, información monetaria y financiera en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús. Ahora revisamos los titulares. Estados Unidos aumenta la presión internacional en su bloqueo contra Cuba. Washington impuso ahora sanciones contra un banco francés por violar las sanciones a la mayor de las Antillas. Pese a una huelga general que ya dura 2 meses, el gobierno costarricense impulsa una reforma fiscal que tilda de necesaria para reducir su déficit. En nuestra arista económica de hoy analizamos la realidad de Costa Rica. Y el presidente de China, Xi Jinping, llega a Filipinas en su gira por Asia para consolidar el potencial económico de su nación. En Economía 360 traemos toda la información. Bien, con América Latina en perspectiva, iniciamos las informaciones. Estados Unidos impuso una millonaria multa al banco francés Société Générale por violar las sanciones contra Cuba. Aquí le contamos la historia. El banco francés Société Générale pagará 1.340 millones de dólares a varias entidades estadounidenses por haber violentado las sanciones que le impuso el gobierno de Washington a un grupo de países donde figura Cuba. La agencia Prensa Latina señala que el banco tuvo que firmar un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia, al cual le desembolsará 717,2 millones de dólares, mientras que la asignación al Departamento de Servicios Financieros será de 325 millones de dólares. Unos 162,8 millones de dólares irán a la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, 81,3 millones de dólares a la Reserva Federal y 53,9 millones de dólares a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. El sistema de Reserva Federal estadounidense acusó a la entidad francesa de no tener políticas y procedimientos suficientes para asegurarse de que las actividades realizadas en sus oficinas fuera de Estados Unidos cumplían con las leyes del país. Por lo tanto, Estados Unidos ha ordenado a la entidad financiera francesa implementar un mejor programa a nivel global que cumpla con las sanciones impuestas al grupo de países. El estatal Petróleos Mexicanos, Pemex, se registró más de 40,000 tomas clandestinas de combustible en los últimos 6 años. De acuerdo con representantes del sector gasolinero, el producto robado acapara del 30 al 40% de las ventas en el mercado negro, lo que genera preocupación en el gremio. Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz y el Estado de México fueron los estados donde la delincuencia organizada practicó sus negocios turbios. A pesar que el mandatario saliente, Enrique Peña Nieto, reformó la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Sin embargo, su gestión fue la que registró un mayor número de actos vandálicos contra la red de ductos en la historia de México. Hablando de México, le contamos que el gobierno de ese país sigue a la expectativa de las medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos. El embajador mexicano en Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez, dijo que su gobierno espera una remoción de aranceles al aluminio y al acero por parte de Washington una vez se ha firmado el nuevo acuerdo trilateral a finales de este noviembre. El funcionario aseguró que aún no está claro si las tarifas contra Canadá también serán removidas. En junio de 2018, la administración de la Casa Blanca impuso aranceles a los metales importados de Canadá y México, alegando supuestas razones de seguridad nacional. Se tiene previsto ahora que el nuevo acuerdo, que sustituirá al TLCAN, sea firmado el 30 de noviembre en el marco de la cumbre del G20, que se desarrollará en Buenos Aires, Argentina.
Y miren, otro tema, el sector financiero en Bolivia ha presentado números positivos a lo largo de todo este año. Los datos emitidos por el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros revelan que los créditos de la banca de enero a octubre aumentaron 12% y los depósitos del público crecieron 5%, en contraste con el mismo periodo para el año pasado, 2017. En términos monetarios, los créditos ascendieron a más de 24.200 millones de dólares y los depósitos superaron los 23.900 millones de dólares. Por otra parte, el gobierno boliviano asegura también que la mora del sistema financiero nacional es de apenas 2%, el más bajo en la región latinoamericana. En cuanto a los departamentos que registraron mayores ahorros en el sistema financiero, La Paz se ubicó primero con 11.688 millones de dólares y Santa Cruz con más de 7.700 millones de dólares. Y pasando ahora a temas de Centroamérica, el turismo nicaragüense presenta una progresiva recuperación luego de las protestas violentas que buscaban desestabilizar al país a mediados de este año. La directiva del Instituto Nicaragüense de Turismo aseguró que las áreas de alimentos, bebidas y hotelería muestran señales positivas justo cuando se inicia la temporada alta para la nación. El organismo resaltó los eventos culturales que se han desarrollado ya en las últimas semanas y que precisamente han contado con la asistencia de turistas nacionales y también turistas extranjeros. También el instituto calificó de exitosas las reuniones sostenidas en el exterior con tour operadoras, agencias de viajes y medios especializados de turismo. Y mire, El Salvador expande sus relaciones comerciales con empresarios de China. Vamos a revisar información del portal eleconomista.net que titula de la siguiente manera: empresarios chinos promoverán sus productos en la feria comercial en El Salvador. Representantes de más de 20 empresas de China presentarán y promoverán sus productos en una feria comercial que se estará llevando a cabo en El Salvador del 23 al 26 de noviembre. Así lo informó el organismo promotor de exportaciones e inversiones de El Salvador. El evento, denominado Exposición Comercial de la República Popular China, se llevará a cabo en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones en San Salvador, en la capital, y acogerá a empresas de 8 provincias del país asiático. Durante la actividad, que será gratuita y abierta al público, los empresarios presentarán diversos productos elaborados en el gigante asiático con altos estándares de calidad. Momento de una primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso hablamos de nuestra arista económica y estaremos hablando de Costa Rica, la reforma fiscal impulsada por el presidente Carlos Alvarado y la huelga general que ya cumple 2 meses. Ya venimos. Ya estamos de vuelta ahora en nuestra lista económica de hoy. Hablamos de Costa Rica. Este país se suma a la lista de países de la región latinoamericana que impulsan una reforma fiscal. La medida ha ocasionado el rechazo general de la ciudadanía y de los trabajadores que siguen en huelga general desde hace 2 meses. El gobierno alega ahora que el proyecto es necesario para reducir el déficit. Por otra parte, especialistas consideran que la propuesta constituye una medida de ajuste que impactará a toda la población. Aquí la ampliamos. El pasado 5 de octubre, el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas fue aprobado en un primer debate en el Parlamento costarricense, contando con 35 votos a favor y 22 en contra. En líneas generales, el gobierno busca recaudar 422.400 millones de colones, menos de 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, para reducir el déficit financiero que supera el 7%. El paquete fiscal contempla la sustitución del actual impuesto general sobre las ventas, pero mantiene la tasa de 13%, con algunas excepciones.
Para los productos de la canasta básica se les impone una tarifa reducida del 1%. También se cobrarán impuestos a servicios que estaban exentos, como servicios profesionales, gimnasios, aplicaciones de streaming, entre otros. Igualmente prevé impuestos de 4% a servicios de medicina privada, con devolución para quienes paguen por medios electrónicos, y 2% de impuestos para los medicamentos. Las universidades públicas pagarán un IVA por la compra de bienes y servicios, pero se plantea al mismo tiempo devolver lo que paguen por este tributo en 12 porciones anuales. En cuanto a los servicios básicos, se aplicará un IVA del 13% al consumo eléctrico, cuando el mismo se exceda de los 280 kilovatios hora al mes, y para el agua potable cuando supere los 30 metros cúbicos de consumo. También se modificaron las rentas salariales. Esto quiere decir que pagarán un impuesto de 10% quienes devengan un sueldo mensual superior a los 817.000 colones, mientras quienes se excedan de los 4.200.000 colones aportarán una renta del 25%. Asimismo, se incrementa el impuesto que los cooperativistas deben pagar por concepto de repartición de utilidades del 5 al 10%. En torno a la nueva regla fiscal, se limita el crecimiento del gasto corriente del gobierno central y se establecen medidas extraordinarias cuando la deuda pública sea igual o mayor al 60% del PIB. Precisamente en junio de este año, el Fondo Monetario Internacional aplaudía las medidas fiscales impulsadas por el gobierno de Carlos Alvarado, pero al mismo tiempo señalaba que haría falta una estrategia de reforma más integral, así le llama el FMI. La polémica reforma también recibió el beneplácito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En sus conclusiones preliminares, el personal técnico del FMI que estuvo en Costa Rica apremió al gobierno a implementar la reforma fiscal, porque de lo contrario solo se aumentaría el costo del ajuste y prolongaría la incertidumbre en los mercados financieros y entre inversionistas que supuestamente contribuyen con la desaceleración de la actividad económica del país. Para el FMI, la ausencia de medidas políticas en ese sentido conllevan al gobierno de San José a tener un déficit fiscal superior al 7% del PIB al cierre de 2018 y una trayectoria de deuda insostenible. La misma línea había sido sugerida por el secretario del OCDE, el mexicano Ángel Gurria, en abril del presente año, momento en el cual Costa Rica ya había recibido la aprobación de 12 de los 22 comités requeridos para el ingreso del país como miembro al organismo. Ahora bien, mire, claramente la reforma fiscal en Costa Rica no solo surge como una medida para sanear las cuentas públicas, según el gobierno, también viene a cumplir exigencias de organismos financieros internacionales. Pero, ¿qué hay detrás de esta medida? Vamos a revisar la situación económica reciente y real del país y repasamos también las opiniones de algunos investigadores del CELAC. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica refiere que entre 2012 y 2017 el Producto Interno Bruto de Costa Rica creció, en promedio un 3,6%. Sin embargo, durante ese periodo no se logró revertir el déficit comercial ni el fiscal. El CELAC señala que el país adoptó un modelo económico para integrar al país a la economía global, logrando aumentar el PIB, así como la proporción de la deuda total en un 15% en el periodo mencionado, alcanzando un 65,5% de deuda del PIB hasta el año 2017. Los investigadores señalan que las inversiones extranjeras habían logrado revertir el déficit en algunos años, pero su comportamiento no fue lineal, ya que entre 2015 y 2016 las mismas cayeron un 8,5%. Además, Costa Rica también cuenta con el financiamiento del Fondo Latinoamericano de Reservas, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica, organizaciones que promueven la reforma fiscal en el país. Asimismo, el CELAC considera que la política fiscal no ha priorizado la lucha contra la evasión fiscal, ni promociona impuestos relacionados con las condiciones socioeconómicas de los sectores del país. De hecho, el actual gobierno de Costa Rica se dio a modificar el contenido de la reforma fiscal, luego de la petición que realizara el Partido Restauración Nacional, bancada que condicionó su apoyo al proyecto si se mantenía el IVA de 13% a los alquileres de inmuebles para organizaciones religiosas en el país. Y bueno, como le decíamos, la reforma fiscal del gobierno de Carlos Alvarado en Costa Rica no solo es una medida para sanear las cuentas del Estado, también representa una política pública en contra de derechos sociales como consecuencia de los recortes exigidos por organismos financieros internacionales como lo es el FMI. Además, traslada más cargas tributarias a sectores socioeconómicos de bajos ingresos del país para corregir el déficit fiscal del gobierno y privilegia sobre todo la evasión fiscal de sectores de mayor poder adquisitivo.
Con esta información hacemos una segunda pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso hablamos de Economía 360. Hablamos de la gira del presidente de China, Xi Jinping, que llegó hoy a Filipinas. Ya venimos. Ahora Economía. Participado en la recién concluida cumbre de la AP en Brunei, relaciones bilaterales, y ahora el mandatario chino se encuentra en Filipinas, donde acordó hoy con su homólogo filipino Rodrigo Duterte actualizar los lazos con la cooperación estratégica integral entre ambos países y avanzar conjuntamente a la construcción de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Veamos. El presidente de China, Xi Jinping, sigue con su gira por Asia. Su segunda parada es Filipinas, donde acordó con su homólogo filipino entre ambos países y avanzar con la iniciativa. China y Filipinas tienen muchos intereses en común en el mar de China Meridional. Continuaremos gestionando los temas políticos y promoviendo la cooperación marítima a través de consultas amistosas y trabajaremos junto con otros países del ASEAN para concluir las consultas del COC basadas en el consenso dentro de 3 años y contribuir con nuestra parte a la paz, la estabilidad y el bienestar en esta región. Por su parte, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dio la bienvenida a Xi y calificó su visita de histórica e hito importante para las relaciones bilaterales. Asimismo, Duterte dijo que Filipinas desea profundizar las relaciones de cooperación estratégica integral con China sobre la base del respeto mutuo, comprensión mutua e igualdad de soberanía, así como fortalecer los intercambios y la cooperación en los sectores de comercio, inversión, agricultura, defensa, sanidad, lucha contra la droga, bienestar civil, infraestructura y energía. La visita del presidente Xi nos da un nuevo impulso a nuestros esfuerzos mutuos para mejorar la colaboración, para garantizar el bienestar de nuestros pueblos y contribuir a nuestra paz y la estabilidad en la región. China también ha dado un gesto de aprobación para ayudar a un proyecto ferroviario filipino de 600 kilómetros de largo, para revivir el Bicol Express de Ferrocarril Nacional de Filipinas. El subsecretario de Ferrocarriles de Filipinas, con el Departamento de Transporte, Timothy Bathan, dijo que China no solo está financiando el proyecto, sino que también proporciona experiencia técnica. Mucha gente se pregunta por qué hemos esperado hasta que aumente el impuesto sobre el combustible para hacer algo. No es así en absoluto. Es simplemente la gota que rompió la espalda del camello. Es demasiado. Francia no puede soportarlo. Nunca más. Bien, con palabras como las de esa manifestante, cientos de miles de franceses se mantienen en protesta por 4º día consecutivo en contra del aumento del diésel, mientras el presidente Emmanuel Macron afirma que es normal que las personas expresen frustración, pero al mismo tiempo defiende a toda costa el aumento. Desde Bélgica, en sus primeras palabras, desde que iniciaron las protestas, Macron dijo que con esta medida lo que intenta su gobierno es modificar los hábitos de los franceses para que dejen de usar combustibles fósiles, algo que en su criterio es nada sencillo. Sin embargo, el malestar por el aumento del diésel es, como dicen los manifestantes, la gota que derramó el vaso, pues las protestas, según los testimonios, ya son en contra de las políticas económicas de Macron. Hasta el momento, desde que iniciaron las protestas, se cuentan más de 500 los heridos, 17 de ellos de gravedad y un fallecido, pese a la normalidad que, según el presidente, impera en las manifestaciones. Seguimos en Europa. Con total cautela y hermetismo, este martes se reunieron por primera vez en Downing Street los ministros del gobierno de Reino Unido después de la ola de renuncias que sacudieron a Londres la semana pasada.
tras el acuerdo del Brexit que fue anunciado por la primera ministra Theresa May. En la previa, la primera ministra insistió en atenerse a su proyecto de separación de la Unión Europea, luego de haber coqueteado ayer con la Confederación de la Industria Británica, buscando el apoyo del lobby empresarial, uno de los más importantes del país, ante la posibilidad de que no proceda el acuerdo en el Parlamento. Por su parte, Angela Merkel también habló al respecto y dijo tener la esperanza de que el acuerdo de Brexit se pueda firmar este domingo próximo. Mientras tanto, el jefe del gobierno español, que lo ven en pantalla, Pedro Sánchez, dijo que si no hay cambios sobre el tema de Gibraltar, España votará no al Brexit. Gibraltar no pertenece al Reino Unido. Está representado por el Reino Unido, pero no pertenece al Reino Unido. Por tanto, nosotros como país no podemos asumir que lo que vaya a pasar con Gibraltar en el futuro dependa de una negociación del Reino Unido con la Unión Europea. Tendrá que ser algo que definamos y negociemos y acordemos el Reino Unido y España. Eso, desde hace 72 horas, no está garantizado, ni en el acuerdo de retirada, ni tampoco en la declaración futura. Por tanto, a día de hoy, lamento decir que un gobierno proeuropeo como es el gobierno de España votará, si no hay cambios, no al Brexit, en estos términos. Y en segundo lugar, si este gobierno, que es un gobierno proeuropeo, se encuentra en una situación como esta, es que alguien en Bruselas no ha hecho bien su trabajo. Bien, después de escuchar a Pedro Sánchez, nos vamos a chequear los indicadores del precio del crudo al cierre de la jornada de este martes. Lo hacemos con el precio del barril de petróleo intermedio de Texas, el WTI. Marcó hoy $57,12, subió 0,51%. Revisamos entonces el barril del Brent de referencia en Europa, que se ubicó en $66,41, perdiendo también 0,73% frente a la jornada anterior. Y culminamos, como de costumbre, con el crudo venezolano, que hoy marcó 424,20 yuanes. Y con esta información entonces llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. Recuerda seguirnos en redes sociales en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpacto. Hasta la próxima.